de estos años, de solamente estos años, desde que el mundo fue fundado, podemos ver que ha sido un deterioro, ha habido un deterioro constantemente en el mundo. La capa de ozono ahí cada vez tiene más vacíos, los glaciares se están derritiendo, los polos. En esta mañana estaba leyendo una noticia de que los científicos advierten de cómo están los polos que se están derritiendo. Y aunque la ciencia avanza, parece que la sociedad más bien se atrasa poco a poco. Y vemos que cada vez recibimos más información de todos lados, recibimos información de las redes sociales, recibimos información de las noticias, recibimos información del vecino que me habla, del amigo que me dice esto, de opiniones que están en todos lados, y parece que cada persona ha formado su propia opinión. Tiene ahora su propia opinión sobre ciertos temas, y sobre un tema que antes parecía ser muy sencillo hablar, ahora es algo delicado, no puedes decir muchas cosas, y cada vez se nos vende más la idea de respetar las opiniones de los demás, quédate callado, no digas nada. Tenemos muchos temas, por ejemplo, si los homosexuales nacen homosexuales ya, si el aborto debería ser legal o no, si incluso todavía se está debatiendo. Muchas personas piensan que no venimos de una creación, sino que venimos del mono. Y por muy incoherentes que puedan parecer muchas cosas, por muy incoherentes que puedan parecer algunas cosas, cada vez es más difícil como conocer cuál es la verdad en realidad, porque todas las personas como que parecen haber desarrollado un argumento fuerte, que confían en ese argumento que tienen, y aunque está equivocado, ellos van totalmente a eso. Y entonces podemos tener esa complicación, ¿no? De ¿cuál será la verdad? ¿Qué será lo que tiene la razón? Nosotros los cristianos, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que el Señor nos ha dejado este hermoso libro para poder conocer la verdad. Nosotros sabemos que todo lo que nosotros queramos saber, todo lo que una persona nos diga, todo lo que tengamos en complicación con otras personas, nosotros lo podemos someter a este libro y sabemos que aquí vamos a encontrar la verdad. Amén. ¿Cierto? Amén. Sabemos que aquí está la realidad de todo, porque confiamos que esta palabra es la escritura de Dios, es la palabra de Dios, y Dios es el creador del mundo. Y por lo tanto, ¿cómo no vamos a saber, cómo no vamos a confiar en lo que dice acá, si es directamente el Señor que nos los está enviando, el que creó el mundo? ¿Quién va a saber más que Él? Nadie, ¿verdad? Pero entonces allí viene otro dilema, que es que no todas las personas creen que esta sea verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros como cristianos muchas veces, cuando queremos conversar con alguien, siempre vamos a utilizar la palabra de Dios, pero tenemos que considerar que muchas personas no han recibido a Jesús, por lo tanto no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la iluminación para entender la palabra de Dios, y si ellos no lo tienen, pues no nos van a entender. Son locura para ellos, como dice la palabra, y nos van a tratar de locos. Y si nosotros como cristianos no sabemos defender la palabra del Señor, entonces vamos a quedar como locos también, como locos todos los cristianos. Y no está mal que nos llamen locos, pero si está en mí, si el Señor ha colocado acá muestras y yo no las sé transmitir, entonces el error está en mí también. Entonces por eso hoy vamos a hablar sobre las evidencias de que este libro en verdad es la palabra de Dios. Vamos a ver las evidencias de la veracidad de la Biblia. Vamos a ver que hay evidencias tanto dentro del mismo libro como fuera de él, que se correlacionan con ella, que indican que esta es la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a abrocharnos nuestros cinturones, vamos a empezar a ver cada una de esas razones. Tenga ahí a la mano su Biblia, porque hoy vamos a utilizar bastante la palabra del Señor. Vamos a ver entonces la primera razón. Vamos a empezar con las evidencias que están dentro de la Biblia, y la primera razón es que la misma Biblia lo dice. La misma Biblia dice que esta es la palabra de Dios. Nos vamos a 2 de Timoteo 3:16. Amén.
tenemos 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo en su segunda carta y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Algunas partes de la Biblia? No. Le dice toda la escritura. Toda la escritura, tiene que ser por la escritura, la Biblia es inspirada por Dios. Y ahí tenemos otra palabra también, que es la inspiración. ¿Qué es esa inspiración? La inspiración es una obra divina que Dios hace en una persona para que esta persona haga algo según lo que Dios quiere, según lo que Dios ordena que haga. Muchas veces la inspiración no es por escuchar directamente la voz de Dios, sino es un sentir que coloca el Señor en la persona. Y el Señor inspiró a cada uno de los autores de la Biblia para escribir las palabras que están acá. Y esa inspiración no quiere que no se confunda con algún tipo de posesión, por así decirlo, como que si Dios, el Espíritu Santo, hubiese ingresado en los autores y los hubiese controlado para escribir todo lo que ahí está, y por eso es la palabra de Dios. No. El Señor es similar a como cuando vamos en un barco y ese barco nos lleva a un destino, y yo en el barco puedo ir a donde yo quiera. Me puedo ir a la parte donde sirven las comidas, me puedo sentar en la cubierta, me puedo venir por acá, a donde yo desee, pero ese barco me va a llevar al final al destino. De la misma forma, el Espíritu Santo iba dirigiendo a cada uno de los autores para escribir un mensaje principal, y cada uno de los autores puso como que su carácter. No vulnera el carácter, no cambia el carácter de cada uno de los autores. Por eso es que vemos que hay distintas formas de escribir en cada uno de los autores. Por ejemplo, Juan hablaba más sobre el amor, y por ahí escondidito metía más teología en esa palabra, justamente amor. Pablo era más de arrepentimiento, porque él estaba, el Espíritu Santo constantemente le corregía por la situación de que él había vivido, que él perseguía a los cristianos. Entonces vemos que hay más sentimiento de arrepentimiento en los escritos de Pablo, mientras que Santiago se va más a la parte, como siempre fue criado en el cristianismo, siempre se va más a la parte de hacer obras también. Del mismo Santiago es el que dice que nuestra fe sin obras es muerta. Entonces por eso vemos como que hay distintos énfasis en cada parte de la Biblia. También vemos que hay 4 evangelios escritos por cuatro autores distintos, y si bien el mensaje principal es el mismo, que es la vida de Jesús, cada uno hizo énfasis en cosas distintas, y es por eso, porque el Espíritu Santo era inspirando a cada uno de ellos. ¿Ok? También lo vemos en 2 de Pedro 1:21, no solamente lo escribió Pablo, sino que Pedro también lo escribió. En su segunda carta 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo decía Pedro en 2 de Pedro 1:21. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos recibir esta palabra? ¿Cómo debemos recibir? No como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios, como lo está diciendo acá Pablo, que estaba contento, que daba gracias a Dios, porque la iglesia de Tesalonicenses había entendido eso, de que no tenía que recibir la palabra de Dios como si fuera palabra de hombres, sino como lo que es palabra del Señor. Entonces nosotros, por estas razones, sabemos que debemos recibir la palabra del Señor, ¿no? También vamos a ver ahora la segunda razón, que es que existen profecías en la Biblia cuyo cumplimiento
se da en la misma Biblia, se da acá mismo. Por ejemplo, vamos a en Isaías 9, 6 al 7, cuando el profeta Isaías profetizó que iba a venir el Mesías, que iba el nacimiento de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿no? Aquí el profeta Isaías estaba profetizando que iba a venir un Salvador, que iba a venir un niño que nos iba a ser dado, que iba a ser llamado admirable, Dios fuerte, que iba a venir del linaje de David, ¿ok? Que iba a venir del mismo trono de David. Y vemos luego que en Mateo, ya todos sabemos la historia, ¿no? Que nació el Salvador. Lo vemos descrito en los distintos evangelios. No solo eso, sino que también vamos a ver otra profecía con respecto ya al fallecimiento de Jesús, que está en Salmos 22, y es el salmista David. El salmista David escribió todos los salmos, y vemos acá plasmado en el Salmo 22, vamos a leerlo un poco, vamos a leer específicamente el versículo 1. En el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos, tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Ok? Esa primera parte. Luego vemos que más adelante en el versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, ¿no? Y vemos también en el versículo 14, dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y el 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los que ya han leído la crucifixión de Jesús saben a qué se está refiriendo, ¿no? Vámonos ahora, anoten esas cositas, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Todos mis huesos se descoyuntaron. También dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Nosotros nos vamos a los evangelios y vemos que todas estas cosas las sufrió Jesús, las sufrió el Señor en el momento de la crucifixión. Eso está, anótelo por allí, no lo vamos a buscar ahorita, pero está en Mateo 27, 46, cuando el Señor dice: Elí, Elí, lama sabactaní. En hebreo quiere decir: Dios, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Exactamente en las mismas palabras con las que el salmista David inicia su salmo. Vemos que en Juan 19, 24 le decían: confío en Dios, líbrele ahora a él si quiere, ¿no? Y vemos que en Mateo 27, 43 también se describe cómo echaban suertes sobre sus ropas. Exactamente lo que el salmista David estaba describiendo acá. Es como si el salmista, como si él hubiese tenido, el Señor, el Espíritu Santo le estaba inspirando al escribir esto, y es como que si él hubiese viajado en el Espíritu al futuro, hubiese visto ese sufrimiento, y aunque no dice específicamente acá que iba a ser el sufrimiento del Salvador, era algo que Dios estaba colocando en su corazón, era algo que estaba siendo inspirado, y vemos que si bien no lo dice claramente como que esto le va a pasar al Salvador, es una profecía que Dios estaba colocando en él, que vemos su cumplimiento también. Y esto fue muchísimos, miles de años antes. No había posibilidad de que David conociera estas cosas, de que Isaías conociera estas cosas, de que Jeremías conociera estas cosas, si no es porque el Señor se los estaba colocando en verdad. ¿Ok? Y entonces eso nos lleva al siguiente punto, que es la uniformidad de la Biblia. La Biblia tiene muchos libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia?
¿Cuánto? 66, muy bien, 66. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? Los jóvenes que respondieron por allá, 27. Y entonces el Antiguo por descarte tiene 39. Muy bien, están estudiando los jóvenes. Tenemos que estudiar la palabra, hermanos. Como les estaba comentando, si nosotros no sabemos cómo defender esta palabra, si no la conocemos, vamos a quedar avergonzados. Tenemos que escudriñar las Escrituras también. Tenemos que orar, tenemos que adorar a Dios y también tenemos que escudriñar las Escrituras. El Señor mismo nos lo manda. Escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. ¿Ok? En este libro está nuestra vida y nosotros lo tenemos que abrazar. Y esas preguntas, así que no hacen rápido. 66 libros tiene la Biblia, 27 tiene el Nuevo Testamento, 39 tiene el Antiguo Testamento. En todos esos 66 libros, la Biblia fue escrita, esos 66 libros, en un transcurso desde el Job, que es el libro más antiguo, hasta el Apocalipsis, fue escrita en un promedio de 1500 años, por más de 40 autores distintos. Entonces, ¿cómo es posible que un libro que tiene tantos libros, tantos autores distintos, de los cuales casi ninguno se conoció en persona, ni siquiera a través de cartas, no tenían comunicación entre ellos, y que fue escrito en tantas épocas distintas, de tantos estratos sociales también, porque Lucas era médico, Mateo era contador, Isaías también era profeta, muchos estratos sociales distintos, y que ninguno se desvía de un mensaje principal. Todo va como en una línea. Es imposible que tantas personas se hubiesen puesto de acuerdo, ¿no? Porque la única forma es que se hubiesen puesto de acuerdo, pero ¿cómo se iban a poner de acuerdo más de 40 autores que no se conocían, distintos estratos sociales, 1500 años de diferencia, para escribir el mismo mensaje, para dar la continuidad a un mensaje? Si no es que era verdaderamente algo sobrenatural, Dios colocando esto en el corazón de ellos. Amén. ¿Ok? Es imposible, no hay otra forma. Podemos ver también, quizás cuando nosotros le hablamos de eso a una persona, nos pueden decir, hay personas que son soberbias, nos vamos a encontrar, no, pero es que la Biblia tiene diferencias, tiene discrepancias, tiene algunas cosas distintas. Por aquí me dice una cosa y por acá me dice otra. Vamos a ver un ejemplo de ellas. Dice Mateo, vámonos a Mateo 1:16. Vamos a leer un poco. Más que todo estas diferencias que les estoy comentando, sí hay diferencias en la Biblia, hermanos, que es para que no los sorprendan con eso. Sí vamos a encontrar diferencias en la Biblia, pero vamos a ver por qué. Por ejemplo, esta es una de ellas. Mateo 1:16 se encuentra explicando Mateo la genealogía de Jesús y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ok? Entonces ponen como que Jacob engendró a José y José fue el que, a través de José, fue que vino el Cristo, fue que vino Jesús. Vemos también que en la primera, que él empieza en el versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y allí continuó, ¿no? Vámonos ahora a Lucas 3:23. En Lucas 3:23 también Lucas se encarga de describir la genealogía de Jesús. Pero miren que dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat. Entonces vemos acá, allá decía que José era hijo de Jacob, y aquí dice que era hijo de Elí. ¿Ok? ¿De quién era hijo? ¿No? Y ahí nos agarran. Uy, ¿de quién era hijo? ¿Qué pasó ahí? Porque uno dice que el abuelo de Jesús era José y el otro era Elí, ¿no? Y esto tiene una explicación. Vamos a ver que al final, donde él llega en el versículo 38, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. El otro había empezado por
Abraham, y este empezó por Adán, ¿no? Entonces vemos allí también otra discrepancia, y esto sucede, hermano, porque recordemos que Mateo le escribió principalmente a los judíos, y los judíos ya conocían la ley, ya conocían las escrituras, ya conocían que Isaías había profetizado lo que vimos antes, que iba a venir un Salvador y que ese Salvador iba a venir del linaje de David. Entonces Mateo hace mayor énfasis al linaje que viene por David, que viene por María, ¿ok? Que el linaje, que en realidad quien viene del linaje de David es María, ¿ok? Y por eso es que encontramos esa diferencia. Al contrario, Lucas le escribe más que todo a los gentiles que no conocían la ley, que no conocían las escrituras. Entonces él hace mayor enfoque en describir cómo es la genealogía de Jesús, pero desde un punto de vista de la historia de la humanidad. Por eso es que empieza desde Adán y el otro empieza desde Abraham, que de Abraham sabemos que viene toda la genealogía, y de ahí de la misma descendencia de Abraham viene David, y todos los judíos creían era en el padre Abraham, ¿no? Por esa razón es que tenemos esa discrepancia. ¿Cómo sabemos eso también? Fíjense que Lucas, empezando el versículo, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. ¿Por qué dice según se creía? Porque María era virgen y fue por obra y gracia del Espíritu Santo que nació. Exactamente, esa es la respuesta. Porque María era virgen, según se creía, era Jesús hijo de José, pero en realidad José no estuvo con María para tener a Jesús. Entonces en realidad era hijo de María. Pero ¿por qué lo describe de esa forma? ¿Por qué Lucas lo pone de esa forma y José del otro? ¿Por qué se necesitaba que fuese emparentado con José? Porque José era el que venía del linaje de Abraham, en Mateo. Y por eso es que encontramos esa diferencia, ¿no? Entonces, que no nos agarre, hay muchas discrepancias también, más que todo en números, en ciertos números. Y por ahí vamos también. Si por ejemplo yo tengo dos testigos en un jurado y están hablando sobre un asesinato, sobre que yo vi a tal persona asesinar a fulanito, ¿no? Y el otro, entonces uno dice le disparó por la costilla y el otro dice le disparó en la cabeza. Al final se declara culpable igualmente. El mensaje principal es que lo asesinó. No sabemos al final si fue por la costilla, si fue por la cabeza, luego se hacen las investigaciones, pero hay ciertas diferencias que van a haber. ¿Por qué? Y eso más bien le da más credibilidad a la historia. ¿Por qué? Porque yo puedo ver algo desde un punto de vista y el otro está parado desde allá y lo ve desde otro punto de vista. Así mismo pasaba con los autores de los evangelios, por ejemplo. Todos vieron las mismas cosas, pero desde un punto de vista diferente, y por eso vamos a encontrar ciertas diferencias como la que acabamos de ver, a veces con una razón específica y otras veces también porque está esa diferencia desde los puntos de vista, ¿no? Pero el mensaje principal no se vulnera, ¿no? Entonces podemos estar seguros de que la Biblia es uniforme, ¿no? Y cuando les vayan a decir ese tipo de cosas, cuando les vayan a debatir que no, que fue escrita por hombres, que tiene errores, tiene muchos errores, no son errores, son cosas que están ahí por un propósito. Estudia bien la Biblia para que te des cuenta. Son puntos de vista diferentes. Son puntos de vista distintos y muchos de ellos tienen una explicación lógica. Es cuestión de que te sientes a ver cuál sería la diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre Mateo y Lucas. Lo mismo, el mismo desarrollo, hacerlo con cada una de ellas si es que quieres ver, si es que tú quieres darte cuenta que si tiene errores o no la Biblia, ¿no? Bueno, la última que vamos a encontrar dentro de la Biblia es la misma permanencia de la palabra de Dios. La Biblia ha sido el libro más atacado, más controversial de la historia, ha sido el libro más criticado, más perseguido. Muchas veces han tratado de desvalidar la Biblia por lo mismo que les estoy diciendo, y por eso es importante que conozcamos estas cosas, porque vamos a encontrar mucha gente que cuando yo le quiera hablar de la palabra de Dios me va a decir, no, yo no creo que esa es la palabra de Dios. Es importante, hermanos, entonces que conozcamos estas cosas, ¿ok? Entonces,
es el libro más atacado y por alguna razón no se ataca tanto como otros libros que tienen que ver con religión. ¿Por qué no atacan al Corán del budismo? ¿Por qué no atacan, al Corán del islamismo? ¿Por qué no atacan al Tripitaka del budismo? ¿Ok? No se atacan esos libros como se ataca la Biblia. Es la razón, es porque esta Biblia en verdad es la que tiene las verdades. Que muchas veces la misma ciencia mal usada, la ciencia cuando es mal usada, contradice la Biblia. Si mal no recuerdo fue el mismo Albert Einstein que dijo: un poco de ciencia te va a alejar de Dios, pero mucha te llevará a Dios de vuelta. Te llevará de vuelta a Dios. Cuando nosotros analizamos bien las cosas, vamos a ver que no tiene sentido muchas cosas. Por ejemplo, esto de la teoría de la evolución no tiene sentido, sino que en verdad está acá. Tal como lo dice Jesús en Mateo 24:35, en la permanencia de la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Tal como lo dijimos también en el primer versículo, las cosas se van deteriorando, las cosas se van marchitando. Las cosas se van a ir marchitando. Pero a pesar de todos los ataques que ha recibido la Biblia, a pesar de todo lo que sucede en la historia para contradecir la Biblia es el libro más leído, es el libro que ha sido traducido a más idiomas, es el libro que tiene mayor expansión mundial, ¿ok? Y yo les aseguro que cualquier otro libro hubiese sido atacado de esa forma y no existiría ahorita. ¿Y saben cuál es la ironía más grande sobre este punto? Que hubo un filósofo que se llamaba François Voltaire, por allá por los años 1778, antes de él fallecer. Él veía la Biblia como un libro histórico, mas no creía que fuese inspirado por Dios. Y él, antes de fallecer, dice que el cristianismo iba a ser olvidado. Eso fue en 1778. Él dice que el cristianismo iba a ser olvidado y que aproximadamente, él dice, yo le doy más o menos, así parafraseando, yo le doy más o menos 100 años al cristianismo, después de que yo me muera. Y sí, fíjense, ¿no? Yo le doy 100 años a la Biblia, al cristianismo. Y la Biblia va a pasar a ser tomado, él escribía mucho en base también a la Ilíada, y él decía, la Biblia va a pasar a ser tomado como otro libro mitológico más, como la Ilíada, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes han sabido la Ilíada de Homero? Yo creo que a todos en el colegio nos mandan a leer eso. Entonces, imagínense, ¿no? Comparar la Biblia con eso. Él tenía una imprenta en su casa. La Sociedad Bíblica Británica compra su casa después de su muerte y adivinen que imaginen que empieza a hacer esa imprenta donde vivía él, a imprimir la Biblia. Y es una de las imprentas más grandes del mundo, la más grande en Europa de la Biblia. En su casa donde él decía esas cosas han impreso millones de ejemplares de la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver ahora, hemos visto algunas cosas dentro de la Biblia, vamos a ver ahora algo más, vamos poco a poco yéndonos un poco más a la parte de la ciencia, a la parte de la medicina. Vamos a ver que también hay muestras de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario que conozcamos estas? Porque como Jesús dijo en Juan 5, 31, 32, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. De la misma forma, Jesús había mandado a Juan a que diera testimonio de él. Era lo que él estaba explicando allí, ¿no? Porque si uno llega y habla, si yo empiezo aquí a decirle cosas sobre mí mismo, no va a tener mucho valor comparado a que otra persona hable de mí, ¿verdad? Porque esa persona es quien lo ha visto en mí. Yo puedo decir muchas cosas de mí mismo. De la misma forma, la Biblia puede decir muchas cosas de ella misma. Cualquiera pudo haber escrito eso ahí.
y poner que ahí la Biblia es la palabra de Dios y poner ahí todas las cosas que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, por eso es importante también que otra persona, algo externo, demuestre que esto es la palabra de Dios. Y vamos a ver, primero, vamos a repasar cómo fue el orden de la creación. ¿Qué fue lo que creó Dios en el primer día? Vamos a Génesis 1. Y dijo Dios, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana El primer día. un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces creó el cielo y la tierra, y dice, y fue la tarde y la mañana, el día Dos. segundo. Entonces el primer día el Señor creó Luz. la luz, y el segundo día creó los cielos y la tierra. Tercer día, ¿qué creó? El primer día creó la luz. El segundo día separó las aguas de las aguas y creó el cielo y la tierra. Creó la división entre cielo y tierra. Tercer día, las plantas. Las plantas, ¿ok? Cuarto día. Los animales. Cuarto día no fueron los animales. Cuarto día, ¿qué hizo Dios? El sol y la luna, ¿verdad? De los planetas. Pero ya va, no creó la luz el primer día. Entonces, si creó la luz, el sol y la luna hasta el cuarto día sí, Quedaba luz. quedaba luz, ¿no? Son otras cositas que podemos ver en otro episodio. Ahorita vamos a seguir viendo. Quinto día, ¿qué creó? Los animales. Los animales. Y sexto día, Adán y Eva. Adán y Eva, el hombre, ¿no? Creó al hombre. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco, ¿ustedes creen que los hombres, que el ser humano y los animales, nosotros qué necesitamos para vivir? ¿Qué respiramos? Oxígeno. Necesitamos agua, oxígeno, ¿verdad? ¿De dónde viene el oxígeno? Las plantas. De las plantas. De las plantas. ¿Verdad? De la fotosíntesis que hacen las plantas, ¿verdad? ¿De qué respiran los animales? Del oxígeno también, de las plantas, ¿verdad? ¿Y las plantas qué necesitan para vivir? Agua, sol y luz. y luz. ¿Qué creó el Señor? ¿Cuándo creó el Señor las plantas? El tercer día. Tercero. ¿Cuándo creó las aguas y cuándo separó las aguas de la tierra para que las plantitas pudieran estar en la tierra y recibir agua? Y no solamente eso, sino que la luz la había creado el primer día. El segundo día. ¿Y cuándo creó los animales? El quinto día, cuando ya había plantas. ¿Y cuándo creó al hombre? El sexto día, cuando ya la tierra estaba completamente preparadita para que nosotros pudiéramos existir, para que nosotros pudiéramos vivir. Todo tuvo un orden lógico. ¿Ustedes creen que Moisés, hace 4.500 años aproximadamente, que Moisés fue que escribió en Génesis, él pensó todo eso? Si todavía no se sabía lo que las plantas hacen fotosíntesis, si todavía no se sabía que nosotros lo que respiramos es oxígeno, que los animales, los mamíferos también necesitan oxígeno para vivir. ¿Quién se lo dijo? Dios. Si no fue el mismo creador. Vemos otras. También, vamos a un segundo punto. Las bases de la genética, los muchachos también que están pasando recientemente por el colegio, están cimentadas en 3 leyes, las 3 leyes de Mendel, ¿verdad? Que fueron escritas por allá, más o menos por la década de los 1860. Y para resumir un poco, básicamente estas 3 leyes de Mendel nos dicen que cada sucesor, cada hijo, cada cría que sale de 2 padres va a recibir características fenotípicas, o sea, físicas y genéticas de esos 2 padres, ¿verdad? Y que estos se van a ir transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y de ahí sale también que en la ciencia todo se clasifica por familia, se clasifica por género y se clasifica por especies, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Vamos a leer ahora qué dice en Génesis 11:12, también hablando de la creación. Génesis 1:11-12.
Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, que era cuando Dios estaba creando las plantas. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Que cada hierba, cada plantita me iba a dar una semilla, y esa semilla, de esa yo la iba a sembrar, y iba a dar un fruto igual que su predecesor. Las leyes de Mendel, ¿no? La genética. Entonces, ¿cómo se podía saber esas cosas en ese tiempo? Otra más. Por allí, por el 2011, hubo una investigación, o algo más reciente, ¿no? Un paleontólogo llamado David Harper se llevó a un grupo de paleontólogos a excavar por allá, por cerca del monte Everest, y llegaron a la altura de 4.000 metros. Y ellos describen que donde ellos estaban buscando, donde ellos estaban excavando, pertenecía a la era geológica del Orvídico, que eso es una era geológica donde todo lo que está allí no podía vivir sin oxígeno en aquel entonces, ¿no? Y lo que ellos descubrieron fueron fósiles marinos. ¿A qué altura? A 4.000 metros de altura. La misma NASA ha descrito que se han encontrado fósiles marinos o sedimentos coralinos en la sierra del Himalaya. ¿Qué hacen esos fósiles allí? ¿Cómo es que hay fósiles marinos en un lugar tan alto? ¿Qué podemos pensar con respecto a eso? Que eso estaba debajo del agua. Que eso estaba debajo del agua. ¿En qué momento pudo estar eso debajo del agua? Antes de que fuera ordenada la tierra, pero el Señor ordenó primero la tierra antes de poner los animales. Entonces no podemos tener. Pero ¿en qué momento será que hubo animales allí, en esa parte, y animales marinos? ¿No será que hubo algo así, una especie de evento, un cataclismo en el que la tierra fue inundada? Cuando el diluvio. Cuando el diluvio. Y todas las se me fue el nombre, lo que son los mayas, los sumerios, todas esas civilizaciones antiguas describen un tipo de cataclismo llamado el diluvio. Entonces, ¿qué hace la ciencia? Busca explicarlo como que no, cuando chocaron quizás una placa tectónica con otra, se elevó hasta esa altura. Busca siempre la vuelta, pero es que si la explicación está ahí tan sencilla, ¿no? El diluvio. Tenemos muestras de que el diluvio en verdad ocurrió. Las mismas civilizaciones antiguas describen un diluvio. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos también, otra prueba de que en verdad esto sucedió, de que en verdad esto es la palabra de Dios. Por último, Galileo Galilei describió en 1620 que la Tierra era redonda y que giraba en torno al Sol. Para ese entonces ya se estaba medio aceptando que la Tierra era redonda, pero se creía que, no sé si ustedes llegaron a ver alguna vez una imagen que sale el mundo sostenido por alguien, por un hombre grande. Ese hombre grande es un titán de los griegos, que se llama Atlas, de allá de la mitología griega. Se tenía esa creencia, ¿no?, de que la Tierra no podía estar suspendida en la nada. Y entonces cuando Galileo Galilei describe esto, hay mucha controversia con respecto a eso, pero posteriormente se fue aceptando, y hoy en día sabemos que la Tierra gira en torno al Sol y no el Sol en torno a ella, y que está suspendida. ¿Okay? Por la gravedad. Vamos a leer ahorita Isaías 40:22. Dice la palabra de Dios en Isaías 40:22: Él está sentado
sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías inicia este versículo diciendo que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, no el cuadrado de la tierra o la planitud de la tierra, que la tierra hay todavía terraplanistas por allí. El descubrimiento que se hizo años posteriores, Isaías ya lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Sí, es imposible que uno por medios propios hubiese conocido que la tierra era redonda, que era el círculo de la tierra y no otra figura, ¿no? Vemos ahora, vamos a leer también Job 26:7. Dice la palabra de Dios: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y Job es el libro más antiguo de la Biblia, fue el libro que tiene mayor antigüedad de escritura. Y Job ya estaba diciendo que Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Y no es sino por allá por 1620 que empiezan a descubrir que la tierra era redonda y que nada la sostenía, ¿no? Que volaba. Un par de siglos atrás. ¿Quién le dijo esas cosas? ¿Quién, de nuevo, no? ¿Cómo? Y también vemos que hablando un poquito de medicina, ¿no? Hablando un poco de la parte médica, nosotros cuando el ser humano fue diseñado de tal forma de que cuando se siente en peligro, cuando se siente amenazado, empiezan a generar hormonas en nosotros nos empezamos ocurre un impulso en nosotros que hace que nosotros segreguemos unas hormonas que se llaman adrenalina y cortisol. La adrenalina hace que nuestra presión arterial se eleve y el cortisol hace que generemos más glucosa, más azúcar en la sangre para que pueda apoyar a los músculos y nosotros podamos reaccionar rápidamente. Eso se creó para que nosotros pudiésemos reaccionar rápido a situaciones. Entonces, eso es el estrés. En situaciones de estrés, cuando nosotros nos sentimos estresados, cuando nos sentimos amenazados por algo, pasa eso, ¿no? Tenemos la adrenalina que hace que se aumente nuestra presión arterial efectivamente para yo enfrentar esa situación. O sea, no es algo malo que Dios colocó en nosotros, que Dios nos creó defectuosos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros mantenemos eso constantemente y nos estresamos todo el tiempo, vivimos en estrés, el cortisol empieza, al tener nosotros tener mucha glucosa en nuestra sangre, podemos empezar a sufrir de diabetes, podemos empezar a sufrir de hipertensión arterial. Hay mucha gente que cuando es hipertensa, cuando la gente son hipertensas, ¿qué le dice? No te estreses, quédate tranquilo. ¿Por qué? Porque si se estresa, va a venir esa adrenalina, le va a subir más la presión arterial y le puede dar un infarto, le puede dar un ataque al miocardio. Entonces, esas cosas están comprobadas por la ciencia, esas cosas están así. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a vivir una vida en paz, vamos a vivir una vida calmada, vamos a vivir en tranquilidad, ¿ok? ¿Y qué nos dice el Señor? El Señor también nos dice, vamos a leer Proverbios 14:30. Aquí en Proverbios hay muchas joyas, toda la Biblia, ¿no? Pero en Proverbios hay muchísimos consejos que los escribió el sabio Salomón, y en aquel entonces cabe destacar que tampoco se habían descubierto estas cosas que les estoy comentando. Dice Proverbios 14:30: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne. ¿Qué es un corazón apacible? Un corazón calmado, un estado de tranquilidad, un estado de paz. El Señor nos dice, ten paz, por nada estéis afanosos, por nada, y nos lo dice en varias partes. No os afanéis de qué habéis de comer el día de mañana y qué habéis de vestir. El Señor nos los dice. ¿Por qué creen ustedes que nos lo está diciendo?
Porque ¿no? sabe que seremos así. Porque Él sabe cómo nos creó, sabe cómo funcionan esas cosas dentro de nosotros y lo está poniendo a cabo. Si se supone que este no es un libro que fue escrito solo por meros hombres, ¿cómo iban a saber estos hombres en ese entonces estas cosas? ¿Por qué nos iban a dar estos consejos? Este consejo en específico: el corazón apacible es vida de la carne. Y ese no es el único. Si nosotros leemos Proverbios 17:22, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La depresión también tiene muchísimas consecuencias en nuestro sistema inmune. Cuando nosotros nos deprimimos, nos deprimimos, nuestro sistema inmune, cuando nos sentimos tristes, nuestro sistema inmune trabaja de peor forma. ¿Ok? Por eso nos dicen siempre los doctores cuando nos atienden: no estés triste, anímate, sal a hacer algo, distráete. ¿Ok? Entonces, vemos acá que dice que el espíritu triste seca los huesos. Nuestro sistema inmune es generado en la médula ósea. La médula ósea está en los huesos, sale de los huesos. Y fíjate cómo él lo dice específicamente, ¿no? No dice el espíritu triste te va a enfermar, el espíritu triste. No, él lo dice específicamente: seca los huesos. Tus huesos dejan de crear las células que son parte de tu sistema inmune, las células madre que se van a convertir, que se van a diferenciar en las diferentes células de tu sistema inmune, ¿no? Y es tan increíble cómo el Señor colocó estas cosas, y no es la única. Si quieren anotar ahí otros, está Proverbios 16:24, ¿ok? Entonces, hemos visto cada una de estas razones. Finalmente hemos visto varias razones que están dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, que tratan sobre qué, en verdad, este libro es la palabra del Señor. Podemos decir que lo que Él dice en su palabra es verdad. Que todo lo que nosotros pensemos lo podemos someter aquí, y aquí va a estar la verdad, porque sabemos que Él es el creador, sabemos que Él fue el que hizo todas las cosas, y sabemos que Él sabe cómo son todas las cosas. Porque es que a mí me parece a veces tan ilógico que la gente le busca explicación a la vida, vive buscando la explicación a esto, explicación a lo otro. Si tú abres un juego que es nuevo, si tú tienes un juego que acabas de comprar y no sabes cómo se usa, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a leer las instrucciones, ¿verdad? Y las instrucciones fueron hechas por la persona que hizo ese juego. Si tú estás jugando a la vida, si tú estás en la vida y quieres saber cómo vivir la vida, ¿qué vas a buscar? Las instrucciones que las escribió la persona que creó la vida. ¿Y quién creó la vida? Dios. Entonces, ¿por qué no le hacen caso a la Biblia? ¿Por qué la gente no cree que esta verdaderamente es la palabra de Dios? No sé si tenemos alguna persona acá que es visita, que no ha aceptado a Jesucristo en su vida. Es muy importante que conozcamos estas cosas también, que sepamos de estas cosas. Si tú quieres tener una verdadera vida productiva, no hay mejor forma que hacerlo sino con Dios, sino con el Señor. Y eso no quiere decir que todo va a ser fácil, no, el Señor no nos promete una vida fácil. Eso hay que tenerlo en claro también. Lo leímos en el versículo que leímos al principio: todo se marchita. El mundo, aunque suene fatalista, aunque suene mal, todo el mundo, la gente sueña con una paz mundial, la gente sueña con que todo se va a arreglar, con que todo va a estar bien. El mundo en general no se va a arreglar. Lo sabemos porque ahí lo dice en la palabra. Pero nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Amén. El Señor nos dice: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla se lo va a comer, donde eso se va a acabar, sino aseguraos de que vuestras riquezas están en el reino de los cielos. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Nuestra mayor esperanza. De que a pesar de que todo alrededor está un desastre, un caos, el Señor nos va a sustentar, nos va a ayudar, nos va a sostener en todo momento. Y eso me hace pensar también algo que yo no me he cansado de agradecerle al Señor. Es, por ejemplo, ese año de la pandemia que fue tan terrible
para otras personas, y para mí fue un año tan bendecido. Yo le daba gracias a Dios todos los días. Y muchas personas no creen en esto. No creen que en verdad Dios existe, que en verdad esta es la palabra de Dios. Así que, y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para defender la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados para bendecir a otra persona. Porque una cosa muy importante es que nosotros entendamos estas cosas y que ya lo internalicemos. Por eso les digo, anótenlo, para que ustedes después lo puedan revisar, y no solamente revisarlo, decírselo a otra persona también. De que cuando fulanito venga a hablarte de la vecina, cuando tu vecino te venga a la casa a hablar de la otra vecina, tú vengas y le interrumpas y le digas, mira, ¿sabes qué leí hoy? Leí y empiezas a hablar de algo de esto, ¿no? O de cualquier cosa de la palabra que hayas leído. Pero si tú le vas a hablar de la palabra, tienes que saber si esa persona va a creer en la palabra. En estos días Oriana yo estaba escuchando una conversación que ella tenía con un amigo, con un conocido, y antes de darle un consejo le dijo, ¿tú crees en la palabra? Y el chico afortunadamente le dijo que sí, gracias a Dios le dijo que sí, y ella pudo aconsejarle con respecto a la palabra. Pero ¿cómo aconsejo yo a una persona que no cree en la palabra si yo no sé defender la palabra de Dios? Si yo no sé decirle cuando me digan no, yo no creo que esa es la palabra de Dios. Es en verdad la palabra del Creador de todo, que hay un único Jehová uno es, solo hay un Dios. No hay varios dioses, solo hay un Dios. Porque también por ahí nos dicen, sea tu Dios, sea mi Dios, que te bendiga. No, hay un Dios, solamente hay un Dios. Si tú no lo has creído, te estás tardando, porque muestras hay de sobra. Hay muchísimas que yo estoy seguro que cada uno de los que estamos acá, cada cristiano ha podido comprobar en su vida. Tenemos que considerar también que si bien nos vamos a presentar, nos vamos a bendecir a otras personas, nos vamos a encontrar con personas que aunque les pongamos todo esto, no van a creer. Vimos hace unos domingos pasados que el pastor explicaba también, hay personas que han sido entregadas a un espíritu reprobado, que han sido reprobadas y por tantas veces que se les ha hablado de la palabra y ellos no lo han querido reconocer. No vamos a encontrar a esas personas. Y no todo lo que nos viene lo vamos a saber tampoco. No vamos a hacer saberlo todo. Y cuando estemos estudiando, porque hay que estudiar la palabra de Dios, hermanos, cuando estemos estudiando, incluso a nosotros pueden haber cosas que nosotros, por ejemplo, cuando yo me encontré eso por primera vez de Mateo entre Lucas, yo dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se contradicen así, no? A mí mismo me pasó. Y es allí cuando nosotros, aunque no lo sepamos todo en ese momento, tenemos que usar la fe para seguir creciendo en nuestro Señor, y el Señor es el que nos va a ir guiando. Hay muchos cristianos, y a mí me ha pasado también, hay situaciones en las que leyendo la palabra, yo le he tenido que decir, Señor, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, no entiendo cómo esto puede pasar, no entiendo porque hay muchas cosas que no entendemos todavía, pero yo confío en ti. Yo sé que esto es verdad y yo me voy a seguir esforzando por escudriñar tus escrituras como tú me has mandado hasta poder entenderlas, hasta poder saber qué es lo que dice ahí en verdad, qué es lo que tú me quieres decir a través de eso. Entonces es el ánimo que les quiero dejar, hermanos, es ese mensaje que les quiero dejar de que no solamente el conocer las evidencias internas de la Biblia y externas, sino saber que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. No para mí solamente, sino porque Dios me ha mandado bendecir a otras personas. Y si yo no la conozco, no voy a poder bendecir a otras personas. El Señor dice, de la gracia que os he dado, dad de la gracia que os he dado. A Abraham le dijo, yo te voy a bendecir porque a través de ti bendeciré a las naciones. El Señor no bendice a una persona solamente para que esa persona sea bendecida. Y si nosotros hacemos eso, si nosotros recibimos algo y no bendecimos a otra persona, nos vamos a estancar. Nos estancamos espiritualmente, nos estancamos
Si yo recibo algo, uno aprende más, y esto está hasta en la ciencia está comprobado eso, de que cuando uno estudia algo y uno se lo enseña a otra persona, queda más en ti también. Y lo mismo pasa también con las finanzas, también cabe destacar. Cuando yo recibo algo del Señor y no le doy al Señor lo que le pertenece, también me voy a estancar. Es así. La única forma que yo pueda progresar es de formas malas, que hay uno de los salmos que habla también sobre eso. No envidiéis el camino del pecador, no envidies lo que ellos consiguen por sus malos caminos, sino que yo te voy a dar todas las cosas, y así vamos a estar bien. Le damos gracias al Señor.